Solo es posible vivir por algo más grande que uno mismo. Agustín Thierry, 1795-1856. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hace muchos años que me abordan muchas preguntas sobre la fe. A lo largo de toda mi vida siempre me vi muy fascinada por un tema en particular, que es el amor. Y mi fascinación con el amor se fue transformando poco a poco en una fascinación por entender las formas más trascendentales de amor, ¿no? Y así fue como me fasciné con la religión, con la fe en realidad, no con la religión, con la religiosidad, exactamente, que es un concepto del que vengo a hablar también. ¿Qué es esto? ¿Qué es este archivo de audio que ustedes están escuchando en este momento? Bueno, esto es la materialización de información que he ido recolectando en base a la literatura, ¿no? Y en base a testimonios que recopilé de diferentes personas de los más diversos contextos y situaciones. Como les decía hoy, el material que pienso compartir en esta especie de podcast, la mayoría es de fuente literaria, de entrevistas o conversaciones que he tenido. Mucha de la información que voy a compartir la saqué de una revista que encontré casualmente en un taller de collage que la estaban por romper, que se llamaba Religión y Filosofía. Y fue un material muy, muy valioso realmente que llegó a mis manos. Despertó muchas más inquietudes de las que ya tenía. Yo siempre vivencié mi religiosidad desde quizá un lado esotérico. También he tenido situaciones en la vida en las que me han acercado a situaciones, por ejemplo, como ir a un templo de religión, que me hicieran clarezas, porque yo fui epiléptica, y de hecho después de que me hicieron la clareza nunca más volví a tener una convulsión. Yo tomaba medicación desde muy chiquita y me la cambiaban constantemente la dosis, me la tenían que subir todo el tiempo y yo seguía convulsionando, y lo único que me funcionó, no sé si, no, o sea, ¿sabes que sí? Para mí sí me funcionó eso, honestamente. De hecho, yo creo que esa situación de la clareza fue cuando yo tenía, ponerle alrededor de 10 años, y también he asistido a ceremonias de religión, de Umbanda. Este episodio que les comento fue alrededor de cuando yo tenía 10 años. En esos tiempos también fui a un evento, a un festejo Umbanda también, en un templo, y vi a una persona incorporarse. Charlé con esa persona rato antes y la vi en vivo y en directo, y hablé con esa persona después, y ahí no hubo para mí forma de negar que ese mundo existe, o sea, que existía y estaba frente a mis ojos y yo lo estaba viendo irremediablemente. De todo. Yo recuerdo esa vez como un ok, tipo, esto es imposible decir que no está pasando y que no existe. En otro periodo de mi vida también hice catequesis. Me acuerdo que mi madre me dijo que mi padre había decidido no bautizarme cuando yo nací para que yo tuviese la oportunidad de decidir. Y dije, bueno, voy a hacer catequesis, porque pinta. Y mi madre estaba buscando alguna excusa para sacarme de mi casa un poco. Yo era una persona muy adicta a las pantallas, lo sigo siendo. Y nada, y empecé a ir a catequesis los fines de semana. De hecho me fui a campamento con la parroquia y todo. Y no me quedan muchos recuerdos de mis días en la parroquia, y honestamente no me acuerdo de nada, pero sí me acuerdo de un día estar en catequesis sentada totalmente disociando, como buena persona con déficit de atención, y mirando una imagen, ¿no? Una estampita de Jesús en la pared, y me puse a pensar y a pensar y a pensar hasta el punto que me puse a llorar mirando esa estampita de Jesús. Hoy día, a la lejanía, recuerdo esos momentos, y cuando mi madre le prendía una velita a San Expedito como las primeras manifestaciones
de la vida religiosa en mi infancia, siendo yo una persona criada en un ambiente dentro de todo laico en mi infancia, ¿no? Considero importante contarles mi contexto personal, mi punto de partida previo a empezar a preguntarme sobre estos temas, porque yo no tuve un marco religioso en mi vida que me llevara hasta este punto. Entonces, cuando llegué fue totalmente por simple curiosidad. Y es exactamente por eso, por lo que la información que recopilé quizá pueda parecerle básica a alguna gente o a alguna gente maravillosa, como me pareció a mí. Nada, me pareció importante eso, compartir mi punto de partida para que nos podamos poner un poco en sintonía para empezar a compartir. Creo, entonces, sin más dilataciones, que estamos listos para lo que se viene. Primero que nada quería compartirles este fragmento que atesoré, que el título es ¿Qué es la religión? Por Mohamed Naí, es el fragmento. Y dice así: la religión es una de las actividades más universales de la humanidad y es una práctica común a casi todas las culturas, desde los tiempos más remotos hasta la actualidad. A pesar que diversos autores han intentado dar una definición amplia y general, ninguna de dichas definiciones ha encontrado una aceptación universal. Parece haber nacido de la búsqueda del hombre para encontrar un sentido y un fin último a la existencia, búsqueda que suele girar en torno a la creencia de un ser o seres sobrenaturales. En la mayoría de las religiones, los creyentes intentan honrar o influir en su dios o dioses y suelen hacerlo mediante prácticas tales como la oración, el sacrificio o respetando ciertos comportamientos adecuados. Religión, magia e ideología. Surge la pregunta de qué podemos incluir en lo que denominamos religión. ¿Es posible, por ejemplo, decir que el marxismo-leninismo es una religión? ¿Se puede decir lo mismo del humanismo, la creencia en la humanidad y a la razón antes que en un Dios? Hay quienes incluirían tales creencias en una definición moderna de religión como cualquier creencia a la que nos entregamos con una fidelidad esencial. Sin embargo, las creencias nombradas normalmente no implican ninguna referencia a un ser sobrenatural y esencial. En muchos pueblos de África o América Latina hay una creencia muy arraigada a la magia, definida como la capacidad de modificar el mundo físico a través de actos de carácter ritual, por ejemplo, haciendo enfermar a alguien mediante un conjuro apropiado. ¿Podemos hablar de religión en este caso? Si bien la magia comparte con la religión algunas características, se diferencia al menos en un rasgo general. La mayoría de las religiones se cree, de una u otra forma, en la soberanía de un dios o dioses, es decir, que no podemos dar instrucciones a un ser divino o a una realidad esencial. Solo podemos intentar influir en ella para que actúe a nuestro favor. En la magia, por el contrario, el mundo es comprendido de manera que ciertos actos rituales traen consigo automáticamente los cambios físicos deseados. Esto es un poco de lo que podemos leer de la mano de Mohamed Naí en la revista Religión y Filosofía, capítulo ¿Qué es la religión? Página 458. ¿Por qué comparto con ustedes este fragmento sobre qué es la religión y las diferencias entre religión y magia e ideología también, como nombran en este texto? Porque yo pretendo compartir el significado de la palabra religiosidad, es decir, la existencia de una vida religiosa dentro de todos nosotros independientemente a que nos entreguemos a una religión. Sin embargo, la raíz de la religión es la religiosidad, es la fe. De hecho, no sé si sabían, pero en algunas sociedades, en algunas culturas, no existe una palabra específica para religión. No es para ellos un aspecto aislado de la existencia, sino una manera de entender y de vivir la vida, como es para todos si lo pensamos. Sin duda eso es lo que me lleva a hacer este archivo de audio, como le dije hace un rato. Espero que si alguien está escuchando esto, que espero que así sea, me tenga paciencia, sobre todo porque estuve escuchando el primer clip de audio que grabé para esto y digo como 5.700 veces y creo que va a ser al principio una muletilla difícil de combatir, pero intentaremos desde el compromiso mejorar. Eso es todo lo que tengo para compartir por el episodio de hoy. Realmente quería hacer un acercamiento sobre lo que es religión,
lo que yo concibo como religiosidad y todas estas manifestaciones de la fe, ¿no? Nada, muchísimas gracias por escuchar y espero volver pronto con más información. Honestamente yo no tengo ningún tipo de formación para esto que estoy haciendo. Lo estoy haciendo simplemente de atrevida, así que nada, intentaremos dar lo mejor en este nuevo proyecto en el que me estoy embarcando, un poco en un intento de compartir la información que estoy recopilando para que eso me impulse y me inspire a seguir, ¿verdad? Con esto. Así que muchísimas gracias por escuchar. Espero que esto ayude a muchos a ahondar en su interior, a preguntarse por su religiosidad, a descubrir partes que están en oscuridad aún de cada uno. Como le escuché decir una vez a Dalia Walker, tengo fe en la vida y la vida me responde de la misma manera. Chao.